soy la profesora de educación sexual y anatomía, pero como ya Doctora, estaban metió dentro, a todos los niños en un sex shop. ellos lo van a entender mucho mejor. Hay hombres a los que les gusta hacer esto, y se tiran y se ponen felices. Puede ser considerado un delito de tercer grado. Yo pienso que ella no está haciendo mal, ella solamente nos está orientando. ¿Cómo puede ser que esta profesora les esté enseñando tanta cochinada? Yo quería contentar a la niña y le enseñé un juego. ¿Qué juego le enseñaste? Charlie. Charlie. No, con eso no se juega. Después que ese día jugamos, empezaron a pasar problemas. Mi tío falleció. A mí me llamaron de la escuela un día diciéndome que la nena tenía moretones en el cuerpo. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Pero qué sientes? Tú también estás pensando que aquí hay algo extraño, sobrenatural. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El educador y escritor español Carlos de la Cruz dijo: la educación sexual que brindamos a nuestros hijos puede jugar un papel determinante en su felicidad como adulto. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Claro, esto hace sentido absolutamente y total. Tipo es qué tipo de educación brindamos. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Los jóvenes deben estar informados sobre el sexo en todas sus formas para disfrutarlo, conocerlo y no cometer errores. Si no se los muestro yo, van a buscarlo en internet. Los profesores deben tener una ética. Si son depravados en su casa, en la escuela deben mantener una ética. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Andrea, estás demandando a Juan Pablo. Sí, señor. Explícame, por favor, la demanda de qué se trata y lo que pides para resolver este caso. Claro que sí, doctora. Yo estoy demandando al señor porque me despidió injustificadamente. Yo le estoy solicitando la cifra de $30.000. Pero el señor, ¿quién es? ¿Tu jefe? Sí, señor. Era mi ex empleador. Voy a contarle desde el principio. Yo trabajo con este señor, tenemos un contrato de 2 años. Trabajaba porque injustificadamente Te despidió. me despidió. Hace 2 años... ¿En qué tipo de trabajo? Explícame. Yo soy profesora, soy educadora en la escuela privada que él tiene de refuerzo a niños que tienen un problema de aprendizaje, que de pronto están un poquito mal en las notas de su escuela, de su high school. Okay. Nosotros reforzamos a estos niños. Ok, Y yo soy la profesora de educación sexual y anatomía. muy bien. Esa es mi función. Ok. Este señor, bastante ortodoxo y retrógrado en su pensamiento y en su concepto de ver las cosas, me ha dado un taller, la opción de llevar a los niños a la biblioteca a mostrarles literalmente lo que es la sexualidad, la anatomía, el desarrollo normal humano, ¿sí? Y enseñarles lo que son los órganos reproductivos masculino y femenino. Esa es mi función. Ok. Hicimos el taller, yo los llevé a la biblioteca, les expliqué literalmente todo como era, les mostré con literatura específica, con los libros, tal cual como debe ser, y con la coordinación directa de una educadora que está en el siglo XX, no de un señor que está pensando, quién sabe. Bueno, ¿De qué forma? aunque ya casi es arcaico ir a las bibliotecas. Es arcaico. Hoy en día casi. Sí, Pero doctor. bueno, aún así se utilizan y están abiertas. Eso fue lo que él planteó, más sin embargo, pues, ellos se fueron muy contentos para su casa, ellos adoptan siempre la información que yo les doy de muy buena manera. Es una información que, como ya lo dije, si no lo hago yo y no los guío yo, ellos lo van a ver en internet, lo van a averiguar con la inquietud que todos los humanos se nos genera en una edad normal, ¿sí? Buscándolo de otra manera. Lo planeado era eso, doctora. Espérate un momento, espérate. ¿Qué edades tenían los chicos que Nosotros fueron tenemos contigo? chicos desde 14 a 18 Los que fueron años. contigo a esta... De 14 a 18 años, doctora. Tenían de estos 15 a entre 18. 14 a 10. 16 Antes tiene de el mayor, 18. 16, 17. Ok, perfecto. ¿Qué ocurrió entonces?
Bueno, nosotros fuimos a la biblioteca, luego de allí ellos salieron muy tranquilos, pero yo, inocentemente, cometí un error y lo asumo. Hice una parada confiando en la driver que llevábamos, que es la que tiene que estar atenta de los niños cuando yo me ausente un momento, y me bajé a hacer una diligencia personal, una vuelta personal. Paré en un sex shop, que es el negocio de mi novio, ¿sí? Paraste en una tienda donde venden juguetes sexuales. Sí, Y ella doctora. tenía que ir directo a la escuela y se le dio por parar. Ok. Bueno, está bien, ella me lo está hice, contando. Pero lo Ok. hice yo, me bajé yo solita Sí. a pedirle a mi novio algo de dinero para invitar a los chicos a comer algo. Ah, perfecto, Para ok. terminar nuestro taller de manera agradable. Ah, perfecto, ok. Yo he logrado una muy buena relación con mis alumnos. Muy bien. Tienen mucha confianza conmigo, hablan como una amiga. Nosotros ya he decidido que, yo por lo menos he decidido, que la forma de informarles a ellas, si es más dinámica y es más directa, ellas lo van a entender mucho mejor. Sí. Así podemos evitar muchas cosas, doctora. Embarazos indeseados, enfermedades venéreas, que es real, abortos Total. entre niñas de 14, 15, Total. que están sucediendo desde hace mucho tiempo. Creo que el acercarme a ellos de manera confiable ¿Qué fue lo que pasó? genera Hechos. buenas cosas. Hechos. Doctora, yo me bajé en la tienda para solicitarle dinero a mi novio, Ajá. ¿sí? Que pienso yo que es la molestia que él tiene. Ya voy a llegar a ese punto. Y cuando yo me entré a la tienda sin darme cuenta que los niños se bajaron del bus, escuché las risas dentro de la tienda, inmediatamente pues yo salí. Pero como ya Doctora, estaban metió dentro... a todos los niños en un sex shop. Estoy escuchando la historia y tú estás interpretándola ya de otra manera. Déjame escuchar los hechos de parte de ella, después tú me das los tuyos. Yo no los metí al sexo. Tú me estás alegando de que tú te bajaste sola, tú le diste instrucciones a los niños, le dijiste, chicos, la no driver. se bajen, espérenme que estoy un segundo. Eso fue lo que tú le Así informaste. fue, doctora, claro que sí. Además, que en la tienda siempre hay una persona atenta de que no entren niños ni menores de edad. Naturalmente, porque no debe ser legal, aunque no hay reglas en general, pero hay ordenanzas, etcétera, no Lo entran. normal es que realmente los niños debían esperar en el bus mientras yo hacía mi diligencia. Ok, te Yo- percatas que están los niños adentro, ¿qué Y pasa? salgo, como ya los veo, con los juguetes en la mano y haciendo cualquier cantidad de especulaciones ante todo este tema, yo me acerco y de manera confiable con ellos, a manera graciada, les empiezo a explicar para que no sigan cometiendo errores. Doctora, mi única intención es informarles. Que le empezaste a explicar las cosas que habían allí a la vista de ellos en esa tienda de juguetes sexuales. Les expliqué para que no tuvieran que llegar a ese punto Mira, de pronto como de se lo abuso. hayas explicado, para mí es irrelevante. Tomaste la oportunidad, Exacto. eso. No les mandaste a que salieran corriendo. Ellos ya estaban allí y no se iban a salir corriendo. Ellos estaban riéndose en burla. Sí, yo sé cómo son los muchachos cuando les hablas de sexo a esa edad. Así es, doctora. No me permiten Ok. una clase Y tranquila. entonces, ¿tú consideras que esta fue la razón de por cual él te despidió? No, en realidad no. Esa Yo fue la considero- razón, doctora. Yo la estoy despidiendo por eso. Porque Bueno, ¿qué piensas tú que fue la razón Así por no es. despedirte? La razón, doctora, es que nosotros anteriormente tuvimos una relación. Ah, ustedes tenían una relación Sí, íntima. señora. Ok. Tuvimos una relación íntima de pareja, pero fuimos dos robots. Estaba con un completo tipo frío al lado mío, que jamás hacía nada. Completamente sale de frígido, Sí, ortodoxo. totalmente, para mí es irrelevante. No entiendo por qué me lo dices. O sea, me estás diciendo que él te despidió en venganza a algo que tuvieron Eso cree ustedes ella. en la intimidad. Sí, doctora. Eso cree ella. Estoy diciendo que terminamos la relación, yo me aburrí de él. Ok, y él ahora está celoso Completamente porque tú frío. tienes otro Porque novio. tengo mi novio, Que es que es el dueño de un dueño de- el sex dueño shop. del sex shop donde pararon ese No es día nada aburrido. y metieron Así a todos es, mis doctora. alumnos allá a enseñarle todas las cosas que están... Ok, voy a hacer un corto receso. Ya entiendo tu demanda. Y a la vuelta, Juan Pablo responde a lo que alega la demandante Gracias. Andrea. Regresamos Gracias. después de este corto receso. El niño tiene pesadillas por su culpa, se levanta así todo excitado y... Una cosa es educación sexual, pero y otra cosa es empezar... Una demostración pornográfica de la situación. Esta es una señora cochina. Esa demostración con la lata de leche condensada. Se te fue la musa. Caso cerrado.